Salmos 138, versículo 8. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Salmo de David. En los domingos anteriores hemos estado hablando acerca de propósito. Lo hemos mencionado varias veces. La semana pasada vimos cómo Dios protege a sus hijos de acuerdo no a sus problemas, más bien de acuerdo al propósito que Dios tiene para ellos. Es fácil quizás para algunos de nosotros hablar acerca de propósito. Si la cosa está bien, si estamos sentados en una mecedora, si estamos tirados en la playa, es muy fácil escribir un salmo como este. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Súper sencillo. Ver lo que está por delante y saber que tenemos un propósito. Detrás de una guitarra, escribiendo una canción, es muy fácil. Es muy fácil escribir acerca del propósito que Dios tiene para mi vida cuando me estoy moviendo hacia ese propósito, cuando todo me favorece y parece que el viento está en popa y voy hacia allá. Pero no es tan fácil cuando todo está en mi contra, cuando vas en la dirección equivocada, cuando parece que todo está en desfavor a cumplir tu destino hacia llegar, para llegar hacia allá. Cuando estás en el hospital o en la cárcel o en la corte, cuando hay barreras que no están permitiendo que lleguemos a ese propósito, no es tan fácil hablar del propósito. Es más, no es fácil hablar de propósito cuando no sabemos cuál es, cuando no lo tenemos en nuestra vida, cuando no tenemos ni una idea de qué es lo que Dios quiere para nuestro destino. Hoy quizás este sermón va a servir para que alguien pueda entender mejor su propósito y saber cómo llegar allá. David, en el texto que vamos a leer, eh, está entre ese limbo. Él no sabe cómo llegar necesariamente al propósito, pero hoy va a dar un paso muy grande para entender cómo llegar hacia allá. Ah, él es ungido del rey, pero ahora está huyendo. Y entonces hay confusión. ¿Cómo es que si Dios me llamó a ser rey, ahora estoy huyendo del rey existente en este momento? Las circunstancias entonces contradicen el llamado de Dios en su vida. Y esto posiblemente resuena en la vida de muchos que están detrás de la cámara en este momento. Resuena en su vida que está viendo este video. Por eso le pido, quédese con nosotros, porque tal vez Dios tiene algo que decirle. Yo sé que Dios tiene algo que decirle a usted, porque quizás esto le ha pasado, quizás esto le está pasando. Dios lo llamó a ser libre, pero todavía está atrapado en alguna cosa, está atrapado en su pasado, está atrapado en algún vicio, en alguna cosa que lo tiene consumado, está atrapado en su carácter, está atrapado en su familia, en alguna relación. Tal vez Dios lo llamó a usted a compartir el evangelio con otros, pero usted se encuentra la mayoría del tiempo callado. Tal vez Dios lo llamó a hacer lo que usted sabe hacer muy bien, la cosa que le apasiona en la vida, pero sin embargo esta temporada de pandemia ha parado eso y usted no ha podido hacer lo que Dios quiere que usted haga, o por lo menos lo que usted cree que Dios quiere que haga. Este es un mensaje acerca del propósito de Dios en nuestra vida y de cómo llegar allá. Vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 24. Este es el texto que hoy tenemos, todo el capítulo. Vamos a ir rápidamente a través de él y ver qué lecciones tiene lo que pasa con David mientras está huyendo de Saúl, mientras está alejado del propósito que Dios tiene, lo que parece que lo aleja del propósito que Dios tiene para su vida. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Tal vez tengo que parar aquí un momento, porque cuando usted está corriendo hacia el propósito de Dios, muchas veces el enemigo va a venir con sus fuerzas especiales para parar lo que ese propósito sea. Y usted entiende eso. Usted ha tenido ataques.
El enemigo va a hacer lo posible y va a traer sus mejores hombres escogidos, sus mejores batallones escogidos para parar el propósito de Dios en su vida. Versículo 3. Por el camino llegó a un redil de ovejas. Esto es importante que usted lo subraye, que lo recuerde. Llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. No voy a comentar mucho al respecto. David estaba escondido en el fondo de la cueva y con sus hombres y ellos le dijeron, en verdad, y esta frase es súper importante, este versículo, manténgalo ahí pendiente en su Biblia. En verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tus enemigos en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Súper importante ese versículo para entender lo que está pasando. David se levantó entonces y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl. Saúl está de cuclillas haciendo sus necesidades. David llega por detrás, corta el manto, posiblemente con la espada del gigante que había adquirido por el sacerdote antes. Versículo 5, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. Y esta es la gran diferencia entre David y Saúl. David tiene el Espíritu de Dios que convence de pecado. Usted sabe, Saúl una y otra vez ha intentado matar a David. De muchas maneras. Lo persigue, le tira lanzas, manda batallones de hombres a la puerta de su casa. Esta es la gran diferencia entre alguien que tiene el Espíritu de Dios y alguien que no. Es no solo remordimiento, es el convencimiento de pecado. Versículo 6, y les dijo a los hombres que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren, no puedo alzar la mano contra él, pues es él el ungido del Señor. Esto tiene un nombre, se llama lealtad. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió gritando. Y usted va a pensar, ¿qué tipo de tonto es este? Salir gritando después de... En fin, no lo mató y ahora sale persiguiéndolo. Y le grita, majestad, majestad. Saúl miró hacia atrás y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó y le dijo, recuerde, postrándose rostro en tierra, no estaba viéndolo directamente, no estaba ofreciendo su cara para que Saúl lo mirara, y le dijo, ¿por qué hace caso su majestad a lo que dicen que yo quiero hacerle daño? A los que dicen que yo quiero hacerle daño. Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije, no puedo alzar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano, y le da la prueba, le muestra la prueba. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Como dice el antiguo refrán, de los malos la maldad, por eso mi mano jamás se alzará contra usted. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que sea el Señor quien juzgue y dicte la sentencia entre nosotros dos, que examine mi causa y me defienda y me libre de usted. Cuando terminó David de hablar, Saúl le preguntó, David, hijo mío, pero si eres tú quien habla. Entonces se da cuenta Saúl, a pesar de que David está postrado en la tierra, con el rostro en tierra, Saúl se da cuenta que es David y alzando la voz se echó a llorar. Una vez más, esa es la diferencia entre David y Saúl. A Saúl le remuerde la conciencia y llora. A David le remuerde la conciencia por el Espíritu de Dios que está en él, que cayó en él después del ungimiento, y él hace algo al respecto. Él es leal. Él no lo mata. Le corta el borde del manto, pero no lo mata. Esa es la diferencia entre los dos. Has actuado mejor que yo, le dice Saúl. Me has devuelto bien por mal. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida?
Que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy. Ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey. Oh, wow, qué increíble descubrimiento que hizo Saúl. Después de que Dios le dijo, ya no eres mi escogido, te quité mi espíritu, ahora lo tiene otro. En fin, poquito lento Saúl. Ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey y de que consolidarás el reino de Israel. Júrame entonces por el Señor que no exterminarás mi descendencia ni borrarás el nombre de mi familia. David se lo juró. Luego Saúl volvió a su palacio y David y sus hombres subieron al refugio. Hablemos acerca de propósito. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esta historia con propósito y cómo llegar allá? Mi primera pregunta para usted hoy, ¿usted sabe cuál es su propósito? ¿Entiende a qué Dios lo ha llamado? ¿Cuál es su destino en este mundo? Si ya lo encontró, lo está siguiendo frecuentemente, está caminando en él, está caminando en esa jornada. Si no lo ha encontrado todavía, ah, estás haciendo lo posible para encontrarlo. Y hago esta pregunta porque cada uno de nosotros, si entiende el propósito de su vida, está caminando hacia ese propósito o está tratando de cumplir el propósito por usted mismo. Hay una gran diferencia entre los dos. Dios nos llama, nos da un propósito de vida. Nosotros seguimos ese propósito de vida de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho. Algunos de nosotros tenemos la tendencia de querer tomar ese llamado y ese propósito en nuestra vida y nosotros cumplirlo de la manera que nosotros queremos. O también queremos cumplir nuestro propósito basados en el propósito de otra persona. Entonces intentamos cumplir el nuestro con base en lo que otra persona ha sido llamada a hacer. Cuando defino mi propósito con base en el de otros, digo, yo quiero que mi propósito se cumpla como se cumple el de la otra persona. Yo quiero tener los dones de la otra persona. Yo quiero tener las capacidades de la otra persona. Entonces, mi propósito puede convertirse en menos o más importante que el de la otra persona. No podemos hacer eso. Dios te llamó a cumplir tu propósito y no el propósito de otra persona. Dios te llamó a algo particular a ti que a otra persona posiblemente no llamó a hacer. En ese sentido, yo creo que no debemos juzgar a los demás conforme al estándar que Dios nos dio a nosotros. Y no debemos juzgarnos a nosotros mismos de acuerdo al estándar que Dios le dio a otra persona, porque somos completamente diferentes. No me puedo sentir mal por los dones que Dios no me dio a mí y le dio a otra persona. Porque los dones que Él me dio, las capacidades que Él me dio para cumplir mi propósito en la vida, Él los va a usar, ya sean pequeños o grandes. Es lo mismo que dice Corintios cuando nos habla del cuerpo y de la iglesia, que todos tenemos un papel en la iglesia. Déjeme ponerle un ejemplo muy claro. Mi teléfono aquí no me puede ayudar a ver. Voy a apagarlo porque no lo tenía apagado. Mi teléfono no me puede ayudar a verlos a ustedes. Mis anteojos no pueden ayudarme a hacer una llamada telefónica. Los dos tienen propósitos particulares diferentes. Yo no puedo poner mi teléfono en mis ojos porque no se queda. Y no puedo hablar por teléfono por mis anteojos porque no puedo. No fueron diseñados para eso. Si usted no ha sido diseñado para el propósito de otra persona, usted no puede cumplir su propósito de acuerdo a los estándares que Dios le dio a esa persona. Y quiero poner esa base primero, para empezar a decir esto. La primera cosa que tengo para usted hoy es que debes servir al propósito que Dios te ha dado. Sirve al propósito que Dios te ha dado. Estas son palabras claves. Estoy usando palabras hoy que van a ser claves para entender no solamente el propósito de Dios en mi vida, sino cómo llegar allá. David no estaba buscando una posición. A David le habían dicho, vas a ser el rey de Israel, pero él no estaba buscando una posición. Y ese es el problema hoy en día con nosotros. Podríamos confundir posición con propósito. Podemos confundir lo que Dios nos ha dado para hacer con el lugar donde estamos o el título que tenemos para lograrlo.
Entonces, ¿cómo saber cuál es el propósito de Dios para mi vida? Yo no sé, usted va a tener que definirlo, pero yo sí sé que hay una manera de entenderlo, sirviendo. Si sirves, vas a entender el propósito que Dios tiene en tu vida de una manera mucho mejor. Cuando sirves, el propósito de Dios para ti es más claro. Y entonces cuando sirves, Dios te promueve y te lleva. Y no estoy diciendo que te da posiciones diferentes y más altas. Te promueve en términos de conocer mejor hacia dónde vas con tu propósito. Déjeme a- aclarar esto un poco más con un ejemplo. Salmo 78, otro salmo de David. Y dice el versículo 70 al 72. Escogió a su siervo David, al que sacó de los apriscos de las ovejas. Escucha esto. Escogió a su siervo David, al que sacó de los apriscos de las ovejas, y lo quitó de andar arreando los rebaños para que fuera el pastor de Jacob, el pastor de Israel, su pueblo. Y David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta, los dirigió. Me gusta que dice su siervo, David. No puedes encontrar propósito en tu vida si no sirves. David tuvo primero que servir para encontrar el propósito de su vida. David tuvo que convertirse en pastor primero para poder llegar a ser rey después. Era un pastor de ovejas, cumpliendo su propósito, sirviendo a su propósito. Así llegó al reinado, sirviendo en el aprisco de las ovejas, sirviendo en el corral de las ovejas. En la posición en la que estés, Dios te va a usar para llegar a tu propósito. El problema es que algunos de nosotros podemos decir, es que no me gusta lo que estoy haciendo ahorita. Es que no me gusta en la posición en la que estoy en este momento. Es que no me gusta el trabajo que hago. Es que no me gusta el ministerio en el que participo. Es que no me gusta donde estoy en términos de familia. ¿Y qué tal si Dios te está preparando? ¿Y qué tal si Dios te está dejando servir a través de pastorear ovejas para que Él pueda llevarte al lugar donde Él quiere llevarte? Entonces ponemos excusas. No, pero estoy muy viejo para hacer eso. Yo ya no estoy para cuidar ovejas. Yo ya no estoy para subir montañas. Yo ya no estoy para, y ponemos una categoría. Yo creo que si no lo has hecho todavía, tienes que comenzar a servir para entender el propósito y tenerlo más cerca de ti. David solo pudo ser rey a través de su tiempo como pastor de ovejas en el campo. ¿Estás sirviendo donde estés? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas a comenzar? Algunos de nosotros queremos que nuestro propósito sea tan alto que queremos comenzar en la posición más alta. Algunos entienden que comenzar a caminar en su propósito significa servir donde sea. ¿En qué área estás sirviendo? Aquí hay mucha oportunidad. En nuestra iglesia hay mucha oportunidad. En el reino de los cielos hay mucha oportunidad para servir. Abrace esa oportunidad. Pero segunda cosa, además de servir al propósito que Dios te ha dado, vas a tener que guardar la promesa que Dios te ha dado. Recuerde lo que le dijeron los hombres a David. Dios te prometió. Y podemos asumir que cuando Dios hace una promesa, esa promesa se va a cumplir sin importar qué. Podemos asumir que cuando leemos algo específico en la Biblia que nos parece una promesa para nosotros porque se leyó muy bonito y porque tuvimos la capacidad o la habilidad o la creatividad de agarrar un cuchillo espiritual y cortar la Biblia en diferentes tajadas y agarramos la nuestra, esa tajada es la mía y esa es mi promesa. No por nada, mucha gente ha estado diciendo, esta es mi promesa favorita de la Biblia. Y sacándola de contexto, después de leer el texto, forman un pretexto. La palabra de Dios es verdad. Y aún así la promesa que Él nos da, la promesa que está escrita en su palabra, podría pervertirse, podría corromperse. Porque tomamos cosas que nos gustan de la Biblia, lo que acabo de decir, la cortamos a nuestra medida y la usamos para darnos el gusto propio a cada uno de nosotros.
Entonces decimos, mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Pero sacando ese versículo de contexto, vamos a pensar que Dios está obligado a darnos todo lo que necesitamos en el momento que lo queramos, en la circunstancia en la que estemos. Pero para entender esa promesa debemos entender el contexto, y el contexto de esa promesa es generosidad. Porque lo que está diciendo Pablo es, por la generosidad de ustedes, Dios les va a ofrecer o les va a suplir todo lo que necesitan, sometiendo todas sus prioridades a Dios. Otra, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra, los bendeciré. Muchas veces decimos, esta es una tierra bendecida, Dios va a bendecir esta tierra donde vivimos, Dios va a bendecir nuestro país, Dios va a bendecir nuestra ciudad. Pero sacado de contexto, no podemos entenderlo de la manera correcta. No quiere decir que Dios va a bendecir este país solo porque sí, solo porque sacamos un texto fuera de contexto. Dios va a bendecir al pueblo que se humille, que ora, que se arrepiente. A eso me estoy refiriendo, de usar las promesas de Dios de manera correcta, guardarlas de manera correcta. David sirvió a su propósito. Aunque pareciera pequeño o insignificante, él sirve a su propósito, pero también hizo eso porque supo guardar la promesa de Dios. Y no solo se aferró a ella sin sentido. David está escondido en una cueva en este texto. Y Saúl representa todo lo que Dios le había prometido. El reinado. Ser rey. Saúl está en una situación sumamente vulnerable, de cuclillas, haciendo su cosa en la cueva. Y vienen los hombres y le dicen, mátalo. Y podemos establecer el reino que Dios te prometió. Mátalo. Qué tentación, ¿no es cierto? Dios ya te dijo que te iba a dar el reino. Ahí está el tipo haciendo su cosa, listo, decimos en Costa Rica, listo para la foto. Apenas para, ¡pum!, darle y deshacerse del hombre. Es una tentación parcialmente cierta. Eso es lo que le dijeron los hombres, es parcialmente cierto. Dios te prometió que te iba a dar el reino. Aprovéchalo y hazlo ya. Es como las noticias de la televisión. Son parcialmente ciertas. Y muchas veces nosotros caemos en la tentación de creerlas. Y muchas veces nosotros caemos en la tentación de hacer lo que nos dicen sin estar seguros. ¿Para qué? Le dicen los hombres, Dios te prometió que te iba a dar el reino para que hagas lo que mejor te parezca. Ahí está la gran oportunidad, la gran tentación, porque la tentación es una oportunidad para yo tomar lo que Dios prometió y hacerlo a mi manera. Para yo tomar lo que Dios prometió que Él haría y hacerlo yo. Esta es la cosa, gente. No sabemos qué hay en nuestro corazón hasta que se aparece una oportunidad. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Cuando hay una oportunidad nos damos cuenta realmente cuáles son las pasiones, cuáles son los deseos, cuáles son los anhelos, los sueños de nuestro corazón para poder llevarlo a cabo. De eso se tratan las oportunidades, para aprovecharlas. Es que aparecen. De paso, déjeme decirle, tu propósito posiblemente es el sueño que siempre has tenido, el sueño que siempre has anhelado. Siempre has soñado hablar en público, entonces te quieres convertir en, no sé, evangelista internacional o en un hablador, en un orador, en uno de estos TED Talks. Siempre has deseado, siempre has soñado con ser un gran líder. Entonces te dices a ti mismo, caramba, yo debo ser presidente. Esta es la cosa. El propósito no se convierte inmediatamente o no es inmediatamente el sueño que siempre has tenido para hacer. Lo que siempre has soñado no es necesariamente el propósito que Dios te ha dado. David puede hacer lo que quiera con Saúl. David es el rey, ha sido ungido.
y sin embargo no lo hace, no lo convierte en el sueño deseado de siempre para hacer lo que le da la gana. Entonces está en la cueva, tiene la oportunidad, la gran tentación. Puede matarlo, pero no lo mata. Y entonces la segunda cosa que hace es algo que posiblemente nunca hemos visto a nadie hacer. Va y corta un trozo del manto de Saúl. Esto nos dice mucho. David no quería saltarse el proceso. Esa fue la tentación, empezar por la capa, por el manto. Pero no quería hacer las cosas de Dios a su manera. Pero cuando la oportunidad toca la puerta, cuando la oportunidad se aparece, fantaseamos sobre lo que podríamos lograr. Si pudiera ganarme el dinero extra, si pudiera tener esa posición en mi trabajo, si pudiera tener una noche de pasión. Y es ahí cuando la oportunidad se convierte en nuestro peor enemigo, en nuestra mayor tentación. Y ahí es donde debemos decidir, en términos del llamado de Dios en nuestra vida. ¿Elijo creer la promesa de Dios o voy a tomar esto en mis propias manos para lograrlo a mi manera? Entonces se asoma con la espada en la mano, le corta el borde del manto y le remuerde la conciencia por lo que hizo. Y el Espíritu de Dios habla a él. Esta es la pregunta grande que podríamos tener. ¿Por qué si Dios ya lo ungió para ser el rey de Israel, a David, por qué sentirse mal de matar al tipo que es un psicópata y le está haciendo daño a toda la nación? ¿Por qué? Yo creo que lo que está pasando dentro de la cueva solo puede entenderse al recordar lo que había afuera de la cueva. Yo le dije que tomara en cuenta algunas frases de los versículos que estábamos leyendo. En el versículo 3 se describe el lugar donde estaba ubicada la cueva y es cerca o donde está el redil de las ovejas, el corral de las ovejas. Ahí donde trabajaba David. Ahí donde David hizo todo su pastoreo. Ahí donde David llevó a cabo lo que él ni siquiera posiblemente sabía que era su llamado. Dentro de la cueva está el manto que representa a lo que David ha sido llamado, a ser rey. Afuera estaba el lugar donde Dios lo había llamado. Tercer cosa, lo que Dios te ha dado es más importante que el lugar de donde vienes. Lo que Dios te ha dado es más importante que el lugar de donde vienes. En el redil, David era solo un pastor, un muchacho, un sin nombre, un don nadie. No había mucho que pensar para cuidar ovejas, era sencillo, solamente darle de bastonazos a la oveja que no quería responder, o ir y hacerlas pastar en diferentes lugares. Pastor lleva a las ovejas a pastar, de ahí viene el nombre. Sencillo, hasta aburrido, en realidad. En la cueva, David era el próximo rey de Israel. Era la persona que había recibido la promesa. Era la persona que Dios había ungido para pastorear ahora no solo ovejitas, ahora era un pueblo completo. Era la promesa de Dios. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu trasfondo? Porque al entender de dónde vienes, también puedes entender la promesa de Dios para tu vida. ¿De dónde vienes? Vienes de lo bajo, vienes de vicios, vienes de pecado, vienes de abusos, vienes de dolor, vienes de pobreza. ¿Vas a actuar basado en eso, en el lugar de donde vienes, o vas a actuar basado en el llamado de Dios a tu vida? Porque David pudo haber actuado como un pastor y haber dicho, esta es otra de las venganzas que tengo que hacer. Antes vengaba a mis ovejas matando a los animales que eran los predadores. Ahora vengo mi posición matando al tipo que me está persiguiendo para asesinarme. Pero decidió no hacerlo.
Esta es la pregunta para nosotros. ¿Vamos a actuar como pastores de ovejas o vamos a actuar como reyes? Como el llamado de Dios hacia nuestra vida. ¿Hacia dónde te ha llamado Dios? ¿A dónde te está llevando Dios? ¿Estás ansioso de dejar el redil porque quieres tomar atajos para llegar al reinado? Me pregunto si David se dijo a sí mismo, yo no quiero ser ese tipo de rey. Porque hay algo más importante que el lugar de donde vienes. De hecho, hay algo más importante del lugar hacia donde vas. Y eso es la manera como llegas a ese lugar. Hay algo más importante que querer llegar al llamado de Dios a mi vida. Es cómo voy a llegar allá. La siguiente cosa, no todas las oportunidades son lo que Dios te ha dado. Dios no abre todas las oportunidades para tu vida. Es ahí donde vamos a entender qué es lo que voy a hacer si se me levanta una oportunidad para tomar un atajo y llegar a mi reinado y llegar a mi propósito. La manera que haces dinero es más importante que cuánto dinero tienes en el banco. Cuando lo tenga, pudiste haber dicho, voy a ser feliz, voy a estar completo. Pero hay tantos ricos que son miserables. Cuando obtienes lo que Dios te ha prometido a través de trozos de mantos cortados, cuando te saltas el proceso, cuando buscas atajos, es como cuando buscas el éxito haciendo un sacrificio con el tiempo de tus hijos, de tu familia, de tu esposa, y al final del camino dices, ¿valió la pena? Y te das cuenta que no valió la pena. Los atajos son la manera incorrecta para llegar a tu propósito. Pregúntale a Israel. Querían tomar un atajo y duraron 40 años en el desierto. Pregúntale a Abraham y a Sara. Querían tomar un atajo para tener el hijo que Dios les había prometido y la regaron olímpicamente, teniendo un hijo que más bien les trajo problema y dolor. Pregúntale a Pedro. Cuando quiso tomar un atajo diciéndole a Jesús, no puedes ir a la cruz a morir. Y entonces David dice que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra el rey porque él es el ungido del Señor. Yo no corto bordes, yo no tomo atajos, yo no busco hacer lo que yo quiero. ¿Qué dirías tú? Si Dios me llamó para casarme, pero tal vez no con ese hombre. Sí, Dios me llamó para servirle, pero tal vez no en ese ministerio. Sí, Dios me llamó a ser un político, pero tal vez no de la manera como los demás tienen que hacerlo. Esta es la cosa. Dios te ha llamado a algo, pero la manera que llegas para hacerlo es importante, porque va a definir qué tipo de persona vas a ser al llegar al final. El problema no es lo que queremos, el problema es cómo queremos conseguirlo. No había nada de malo en el deseo de David por ser rey. El problema era, Dios se lo prometió, el problema era cómo iba a llegar hasta allá. A través de lo que Dios quería para él o a través de sus propios esfuerzos. Y quizás tú sientes, es que Dios no me ha prometido nada. Yo no tengo ninguna promesa. Todos tenemos una promesa de Dios, pero tal vez tú sientes que Dios no te ha prometido nada. Entonces dices, yo lo voy a conseguir por mí mismo. Vean, gente, pueblo, no hay nada de malo en querer un mejor salario, no hay nada de malo en querer una mejor casa, un mejor carro, no hay nada de malo en querer una mejor posición en el trabajo, de hecho, no hay nada de malo en eso. El asunto es cómo lo vas a conseguir. ¿Es eso el propósito de Dios en tu vida? Deja que lo haga. Esta es la siguiente cosa. Si honramos el proceso, Dios honrará la promesa. Si honramos el proceso, Dios va a honrar la promesa. Si Dios nos llama a cumplir nuestro propósito en la vida, si nos ha prometido cumplir su propósito en nosotros, significa que lo importante no es solo el destino, sino también cómo llegamos ahí.
porque de la manera que consigo llegar a mi destino va a definir, lo dije antes, quién soy, qué persona voy a ser. Es por eso que muchas promesas de campaña política terminan en completos desastres, porque quien lo prometió cambió completamente al llegar al poder. Yo quiero ser rey, pero no ese tipo de rey. No quiero conseguir todo lo que quiero, de la manera que quiero, porque lo que quiero es lo que Dios va a hacer por mí, lo que Dios dijo que Él iba a hacer por mí, porque Él lo prometió. Por eso, cuando usted enfrente lo que Dios quiere que usted haga, antes de casarse, antes de hacer un negocio, antes de tomar una decisión importante, antes de enamorarse de ese proyecto que usted cree que es el mejor, de ese proyecto de trabajo, debes recordarte a ti mismo, voy a hacer esto a la manera de Dios, porque ya he tratado de cortar bordes antes, porque ya he tratado de tomar atajos antes. Y he visto lo que pasa cuando hago eso. Voy a hacer esto a la manera de Dios o a mi manera. No solo queremos llegar al propósito de Dios en nuestra vida, queremos llegar ahí de la manera correcta. Tal vez Dios te ha llamado a hacer justicia. Tal vez Dios te ha llamado a proclamar la verdad, a ser un vocero para los que tienen menos, a ser un vocero para aquellos más desafortunados. Pero quizás la manera en que lo has estado haciendo es la manera incorrecta. Porque lo pones en Facebook y entonces dejas que tu ignorancia sea florecida o florezca con la ignorancia de las respuestas de otras personas y se convierte en un desorden, en un tiradero terrible. David dijo, yo no quiero hacer eso. Los discípulos le dicen a Jesús, vamos a hacer esto del reino de los cielos a la violencia, vamos a tomarlo por nuestras manos, vamos a hacerlo como nosotros pensamos que es. Y Jesús les dice, no, no, ¿qué tal si lo hacemos desde una cruz? Ese era el problema con Saúl. Tenía el manto correcto, pero lo consiguió de la manera equivocada. Usted tiene el manto correcto, asegúrese de eso. Y asegúrese entonces que lo va a conseguir de la manera correcta. Perdón. Hace muchos años, mientras yo estaba fungiendo como diseñador gráfico en Costa Rica, tuve una de esas oportunidades. Yo siempre sabía que Dios tenía un llamado para mí. Yo siempre sabía que Dios me había llamado a compartir su palabra, a hacer algo para su reino, para establecer el reino de los cielos. Lo supe desde muy pequeño. Alguna vez pensé que la manera que Dios quería hacer eso era hacerme el mejor diseñador gráfico del país para poder um, tener influencia en el mercado. Y mientras trabajaba para una compañía cristiana, me llegó una oportunidad, una de esas oportunidades tentadoras de las que hablé ahorita. Una oportunidad de cueva, de espada para cortar el manto y poder tomar un atajo. Era una gran compañía que vendía licor en Costa Rica, ofreciéndome el mejor puesto para ser el diseñador gráfico de su marca. En ese tiempo tenía planes con la chica con la que estaba saliendo, planes de casarnos y de hacer también ministerio juntos. Y qué mejor cosa para hacerlo que tener todo el dinero del mundo, toda la posición del mundo, toda la fama que esta posición requería para hacerlo. Después de pensar cómo voy a llegar al llamado que Dios dio a mi vida, me di cuenta que este no era el medio. Me di cuenta que posiblemente lo que quería era cortar bordes de mantos. Es muy interesante porque a veces hacemos lo incorrecto para lograr lo correcto. ¿Usted me entiende con eso? Déjeme darle un ejemplo. Queremos que nuestros hijos tengan el comportamiento correcto, pero a través de nuestro comportamiento incorrecto les estamos gritando que hagan completamente lo opuesto. Entonces yo les grito para que se controlen y yo no tengo ningún tipo de control. ¿Qué obtenemos con eso?
No podemos conformarnos con un trozo de manto cuando Dios quiere darnos todo el manto. ¿Por qué nos vamos a conformar solo con un trozo, con un pedazo de la capa, si Dios quiere darnos la capa total? Aquel quien la buena obra comenzó, dice Filipenses 1:9, la va a completar en ustedes. Dios quiere honrar la promesa. Dios quiere honrar la promesa, pero usted tiene que honrar el proceso. Dios quiere cumplir su propósito en ti, pero Él no quiere que tú lo hagas por Él. Y esta es la pregunta: ¿voy a confiar lo suficiente en la promesa de Dios y en su proceso en mi vida? Eso se llama obediencia. Otra pregunta: ¿voy a dejar que Dios tome control de cada oportunidad de mi vida? De cada oportunidad que se presente en el proceso de mi vida. Eso se llama confianza. Que Dios tome control completo. Tercer pregunta: voy a evitar, cortar los bordes para llegar a donde quiero. Tomar atajos para llegar a donde quiero por mí mismo. Eso se llama sometimiento. Déjeme terminar con esta ilustración. Mi hijo Jonah, 7 años. La semana pasada, el fin de semana, salí todo el día. Todo el viernes iba a estar fuera y no lo iba a ver todo el día. Entonces, antes de salir, la noche anterior, le dije: Jonah, mañana voy a estar fuera todo el día y yo necesito que seas el hombre de la casa, que protejas a mami, que protejas a Jasmine, a tu hermana, y que seas el hombre de la casa. Lo que él trajo a colación me dejó sorprendido. Entonces, él me dijo: sí, voy a ser el hombre de la casa. Eso quiere decir que voy a lavar los platos. Y pensé: ok, sí, yo lavo los platos siempre en casa. Entonces, pero nunca pensé que él iba a tomar el llamado que yo le hice, la propuesta que yo le hice, tan a pecho como para decir: voy a servir, voy a ser el que lava los platos. Y yo no sé si Dios está llamándote y te ha dicho: yo quiero que seas esto en mi reino. Yo quiero que lleves a cabo este llamado en tu vida, este propósito en tu vida. Y si tú estás dispuesto a decirle: está bien, yo voy a lavar los platos. Está bien, yo voy a ir al redil de las ovejas a ser pastor primero. Está bien, yo voy a hacer lo que no parece, lo que no tiene posición, lo que parece que no tiene honra primero. Yo voy a honrar ese proceso para poder dejar que Dios honre su promesa de darme lo que Él quiere darme. David escribió en el Salmo 138 estas palabras: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Sí, el mismo versículo que leímos al principio. Sí, es el mismo salmo con el que quiero que terminemos, con esta canción que sigue, y que podamos darle gracias a Dios y reconocer que Él es el que lleva a cabo nuestro proceso. Él nos hizo el llamado, Él nos va a llevar a través del proceso, Él nos hizo la promesa, Él sabe cómo cumplirla. Él es el dueño de mi vida. Es por eso que le cantamos, que le damos gracias. Acompáñenos en esta canción. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré, me postraré en tu santo templo y alabaré tu nombre. Por tu misericordia, por tu fidelidad, porque has hecho grande tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas.
Te alabarán, oh Dios, todos los reyes, porque han oído lo que dice tu voz, y cantarán de tu gran camino, porque tu gloria es grande. Porque Dios es excelso y atiende al humilde, porque Dios ha hecho grande su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré, me postraré en tu santo templo y alabaré tu nombre. Por tu misericordia, por tu fidelidad, porque has hecho grande tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas, porque Dios es excelso y atiende al humilde, porque Dios ha hecho grandes su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Por tu misericordia, por tu fidelidad, porque has hecho grande tu nombre y tu palabra, grande tu nombre y tu palabra, grande tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas.